En este segundo video continuamos hablando sobre las resoluciones 3561 y 3571 en especial. Vamos a retomar desde el punto que dejamos anteriormente, que es la de los controladores fiscales. Todos estamos habituados a la vieja tecnología de controladores fiscales y, hemos escuchado hablar de una nueva tecnología. ¿Por qué una nueva tecnología? Los de vieja tecnología tenían una memoria fiscal, un puerto para auditar que podía venir el inspector y enchufar su máquina y ahí obtener los registros de venta. Había necesidad de registrar, de llevar un libro IVA, utilizaban papel químico por duplicado o papel con carbónico y se debía conservar la cinta testigo. En los de nueva tecnología, la memoria fiscal posee una cinta testigo digital, la que es descargada directamente de la firma. Utilizan papel térmico. Se estima que existen 400.000 controladores fiscales funcionando, pero para la nueva tecnología solo hay un modelo homologado. La norma establece que por lo menos tienen que haber dos para transformarse en obligatorios y con un orden de sustitución que comienza con los hipermercados, luego los supermercados, etc. En esta situación, hay un inconveniente con otros aspectos de la economía, que todos los insumos son importados y a su vez existe una restricción para importar. Por lo tanto, difícilmente se harán masivos. Creemos que es de muy improbable cumplimiento esta resolución. Por lo tanto, se ha dado especial énfasis a la factura electrónica. Vamos a comenzar hablando ahora en general de la factura electrónica. La factura electrónica surge como una necesidad de los mercados internacionales y ventas masivas de grandes cadenas. La solución para el comercio internacional, el comercio a través de Internet, la globalización, debía tener dos características fundamentales: que la persona física o jurídica que emitió la factura es quien dice ser. Esa es la característica de autenticidad. Y a su vez que el contenido de la factura no ha sido alterado, o sea que se encuentra íntegra. Por ser una necesidad global, las Naciones Unidas se hizo cargo del tema y emitió una norma que es conocida como EDIFACT y que es de intercambio de datos. El sistema EDI permite el intercambio, envío y recepción de documentos comerciales electrónicos que pueden transmitirse directamente desde la computadora de una empresa emisora a la de una empresa receptora. Esto ofrece un gran ahorro de tiempo, evitando muchos errores y gastos de comunicación. El EDI es el sistema principal, pero a través de él pueden emitirse muchos tipos de comprobantes, de los cuales la factura es solamente uno de ellos. Se pueden hacer contratos, se pueden emitir recibos, se pueden hacer cartas de porte, manifiestos internacionales de carga, etc. Transacciones bancarias. Hoy en nuestro país está restringido a muy pocas empresas de gran envergadura, pero es de gran uso en los circuitos financieros y bancarios. Este proceso, ¿en qué consiste? El emisor emite un documento con una clave privada. Es procesado a través del protocolo un CEFAC y los datos cifrados van a parar al receptor. El receptor los desencripta con una clave pública, almacena y procesa directamente. O sea, una factura de proceso EDI directamente recibe el sistema, lo imputa, lo carga al stock, lo coloca en la cuenta corriente, etc., sin ningún tipo de intervención humana. Entonces tenemos que tener claro que una factura electrónica es un documento que sirve para describir el costo de bienes y servicios adquiridos y desglosar los impuestos correspondientes a pagar. Sustituye, según las disposiciones legales, a las facturas tradicionales de papel y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen e integridad de su contenido. Para que la factura electrónica tenga validez legal, debe estar completa
y esa compleción se logra con la firma electrónica, que permite eliminar la factura de papel. En nuestro caso es la famosa CAE. Como la factura electrónica permite un mayor control del cumplimiento tributario y simplifica la fiscalización, algunos países la han adoptado, entre ellas Argentina. La historia en Argentina es de lo más nutrida y tiene muchas idas y vueltas. Se han emitido 16 resoluciones que legislaban anteriormente sobre el tema. Básicamente, todo el sistema ha quedado reunido en 3 métodos de facturación. El sistema AFIP Online, donde el emisor carga datos en línea con su clave fiscal sobre la página de la AFIP. La AFIP devuelve un archivo PDF con la CAE asignada. Ese archivo PDF con la clave asignada es enviada por mail al receptor. Luego se debe cargar en forma manual los libros IVA, en contabilidad, stock, etc. Es un procedimiento absolutamente formal. La AFIP en ese caso lo único que hace es ser una máquina de escribir que se guarda un duplicado. Existe un segundo método que es el aplicativo RESE. En él, el emisor factura un paquete de datos. Por ejemplo, es ideal como para un hospital que cobra cuotas sociales, un club, una escuela, etc. Ese paquete de datos es puesto ante la ventanilla. La AFIP, una vez que tiene estos datos, los valida, otorga la CAE y devuelve el paquete al emisor. Luego, este emisor lo retransmite a cada uno de los receptores. Este sistema es muy práctico cuando se hace facturación masiva. El sistema mejor diseñado es el web service. ¿De qué se trata? El emisor emite los datos directamente son transmitidos a AFIP en el momento de emisión del comprobante. La AFIP, cuando recibe el mensaje, determina bajo qué régimen está facturando el contribuyente, desde qué punto de venta y asigna un web service. Nos otorga unos archivos que son los certificados digitales, que normalmente tienen un nombre con la extensión .key y otro nombre con la extensión CST. El usuario los renombra y almacena en un disco muy seguro y digamos, como esto es una llave que permite facturar y declarar autenticidad, la AFIP ha tenido la gentileza o facilitar la norma estableciendo lo que se llaman archivos de homologación y archivos de producción. Originalmente se reciben unos archivos de homologación que sirven para practicar y montar todos los circuitos administrativos en la organización. Una vez que ya se siente seguro, se gestionan los archivos de producción, que esos serán los certificados digitales que van a probar la autenticidad del contribuyente y de la máquina que está solicitando la facturación. Los web services habilitados por AFIP son de factura electrónica original sin detallar artículos. Hay otra para bono fiscal electrónico para bienes de capital, otro para seguros de caución, otro para exportadores, una segunda versión de factura electrónica sin detallar artículos, que es donde normalmente están siendo asignados los nuevos contribuyentes, y finalmente una factura electrónica con detalle de artículos. Esta lleva esto. ¿Cómo se factura por web service? Desde ese disco muy seguro que habíamos dejado, se factura normalmente. Se procesa sin imprimir. Esto se comunica con AFIP. E inmediatamente AFIP asigna la CAE y devuelve en ese disco rígido la imagen del mensaje. Esto inmediatamente puede ser transmitido al receptor y tiene que almacenarse en el archivo. Ahora vamos a hablar un poquito de las resoluciones específicas. La resolución 3571, que fue publicada en diciembre del 2013, trajo como novedad incorporar a muchos
contribuyentes a la facturación electrónica. Básicamente modificó la resolución madre, que es la 2485, y otras resoluciones de archivo electrónico. ¿Qué trajo de nuevo esta resolución? Modificó sustancialmente la facturación electrónica al cambiar las actividades alcanzadas por la obligatoriedad de emitir este tipo de comprobantes. Se reemplazó el anexo 1 de la resolución 2485 y se crearon 6 grupos con entrada en vigencia desde abril-agosto del 2014. Esta resolución eliminó algunas dudas que se tenían con las anteriores y facilitó la implementación. Y los contribuyentes que se encontraron alcanzados por esta norma no estaban establecidos por el régimen de duplicados electrónicos de la resolución 1361. Otra de las características es que con una sola actividad alcanzada para factura electrónica, el contribuyente tenía que emitir todas sus facturas a través de este régimen, salvo que estuviese alcanzado por el régimen de controladores fiscales. ¿Cuál fue el cronograma del anexo 1? A partir del 1 de abril las actividades de construcción y reforma, reparación de edificios, a partir del 1 de mayo los servicios inmobiliarios y de alquiler, a partir del 1 de junio el alquiler de bienes muebles, a partir del 1 de julio las actividades científicas y tecnológicas, y a partir del 1 de agosto todas las actividades profesionales. La resolución 3749 de este año, del 11 de marzo, extendió la obligación de emitir factura electrónica a todos los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado y a determinados sujetos mencionados específicamente en la norma. Esta resolución entrará a regir a partir del 1 de julio del 2015. Como dijimos, como entra a regir desde el 1 de julio del corriente año, esta es obligatoria para todos los responsables inscritos en el IVA, con las excepciones que expresamente establece esta norma. A su vez, con vigencia a partir del 1 de abril de 2015, su uso se hace opcional para sujetos exentos en el impuesto al valor agregado. Los documentos alcanzados son todo tipo de factura, nota de crédito, nota de débito, con letras A, B, A con pago con CBU informada o M. O sea, la totalidad prácticamente de los comprobantes. En realidad existen más de 100 comprobantes que ya están alcanzados en los web services, pero no son de aplicación para todas las actividades. Quedan excluidos de la obligación de emitir factura electrónica las operaciones realizadas al contado con consumidores finales, las que se deberán emitir mediante controladores fiscales o impresoras fiscales. O sea, la norma establece el término contado, pero en realidad es extensivo a tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etc. Están exentas también las operaciones de compraventa o prestaciones no realizadas en el local o oficina del establecimiento del prestador, cuando la facturación se realiza concomitantemente con la entrega de bienes o prestación del servicio. Por ejemplo, un médico que concurre a un domicilio no tendría obligación de entregar factura electrónica, sino una factura manual, un plomero, etcétera, servicios que se prestan en el domicilio del cliente. ¿Cómo se obtiene la CAE? La CAE, por esta resolución, se puede obtener mediante el aplicativo SIAPRESE a través del denominado servicio web de versión 2, y también se puede hacer con comprobantes en línea, que es la opción que la AFIP se comporta como una máquina de escribir. Hay operaciones con consumidores finales sin uso de controlador fiscal. Hay algunas operaciones que pueden ser realizadas en el local o oficina del emisor sin que éste esté obligado a
el uso de una impresora fiscal, por ejemplo, un establecimiento médico que nos saca radiografías o algo por el estilo, puede emitirnos una factura tipo B, pero de carácter electrónico, y se tienen que imprimir en el momento de la prestación del servicio. Volvemos a repetir que son excepciones todas aquellas prestaciones que se realizan en el domicilio del comprador, no están alcanzadas por la obligación de emitir factura electrónica, sino que en estos casos se puede entregar una factura manual. Esta norma es mucho más flexible que las anteriores y establece también situaciones especiales no contempladas por la norma. La norma prevé que en el plazo que va desde el 1 de abril del 2015 hasta el 31 de mayo del mismo año, para aquellos contribuyentes que detecten dificultades para cumplir con el presente régimen, pueden exponer dicha situación ante la FIP. A tal fin, se deberá efectuar una presentación a través de la página web de AFIP detallando las dificultades mencionadas, explicando la razón por la que los diseños de factura electrónica existentes no se adecuan a los documentos a emitir, o bien existe algún inconveniente. La FIP podrá, en base a la evaluación de presentación, disponer la exclusión de la obligación de aplicar este régimen para el presentante, pero se tiene que tener la resolución de AFIP, caso contrario se está obligado. Las presentaciones de este tipo pueden ser realizadas por contribuyentes individuales o por cámaras representativas de cada sector, consejos profesionales, etc. También, en caso de existir dificultades para cumplir con la norma antes de la vigencia general establecida, se podrá solicitar una prórroga para comenzar a emitir factura electrónica de acuerdo con el presente régimen, y el mismo nunca puede ser posterior la prórroga hasta el 1 de octubre del 2015. Los sujetos que revistan carácter exento en el IVA podrán adherirse a este régimen para emitir la totalidad de sus comprobantes. Obviamente los documentos alcanzados son facturas, notas de débito y notas de crédito clase C. El método de solicitud de la CAE, en este caso, es el servicio web, digamos, el mayormente consagrado, y el sistema de comprobantes en línea. Estos contribuyentes no tienen la opción de utilizar el aplicativo RECE sobre el que se opera bajo cierre. O sea que estos sujetos no pueden hacer emisión masiva de formularios electrónicos. La entrada en vigor de esta norma, digamos, reemplaza a algunos regímenes informativos, como el de empresas de medicina prepaga, galerías de arte comercializadoras, establecimientos de educación pública de gestión privada, y a los locadores de inmuebles rurales. Y a su vez también los locadores de inmuebles en zonas turísticas. Todos estos regímenes de información son reemplazados por la factura electrónica. Pueden utilizar el servicio web service o facturar en línea. No pueden utilizar el sistema RES. ¿Qué regímenes informativos quedan fuera de línea o que quedan sin efectos? Básicamente los regímenes establecidos por las resoluciones 3270, 3730, 3368, 2820, que se refieren a inmuebles rurales. La 3687, digamos, pierde su validez en el momento en que se empiezan a emitir comprobantes en línea. Otra de las disposiciones que establece y que es bastante curiosa es que todas las operaciones que se realicen por internet o en forma telefónica tienen que emitir factura electrónica. Pero estas facturas electrónicas
tienen que ir con detalle de artículos. O sea que todas las ventas realizadas a través de Internet o a través de un portal se deben emitir con factura electrónica, estableciendo claramente cuáles son los ítems que se están vendiendo. Acá es importante hacer notar que existe la denominación universal de mercaderías, como es el código EAN 13 que utilizan los supermercados, que serviría para poder identificar la mercadería que se está comercializando. Elimina inmediatamente varios sistemas de información: medicina prepaga, colegios, transferencia onerosa de obras de arte, locación de inmuebles rurales y locación temporaria de inmuebles turísticos. Con el tiempo eliminará otros sistemas de información como la prestación de modelaje, combustibles, transporte de caudales, country y despensa, martilleros, subastas y remates, combustibles para la zona sur, la liquidación primaria de tabaco, verde, de leche, los regímenes de información de petroleras y refinerías, etc. Y así sucesivamente se irán eliminando los regímenes de información y siendo reemplazados por la factura electrónica. ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento? Los incumplimientos pueden ser sancionados a la simple multa hasta la clausura del establecimiento comercial. Como no establece un régimen sancionatorio propio, todas las infracciones a la facturación electrónica son pasibles de las sanciones establecidas en la Ley 11.683 y por lo tanto quedan a criterio del funcionario interviniente la sanción que pueda aplicar. De esta forma, el incumplimiento total de la norma puede ser considerada una infracción, o cada factura que se emitió puede ser una infracción, con lo cual hay reiteración y agravamiento de la sanción. Para resumir un poco lo que hemos venido hablando, vamos a recordar que existen tres formas para emitir comprobantes. Comprobantes en línea: se debe acceder con clave fiscal a la página de AFIP. Desde los servicios con clave fiscal tenemos que cargar uno a uno los datos necesarios para emitir un comprobante, y así sucesivamente por cada operación. Es una tarea muy tediosa y luego hay que repetir los datos en los registros de ventas y compras, y después vamos a observar que hay que exportarlos por la resolución 3685, que en otro de los videos nos ocuparemos. Otro de los métodos es el aplicativo RESE. En este sistema se cargan los datos en un sistema computacional y se debe generar un archivo de exportación. Se debe ingresar a la página de AFIP con clave fiscal y desde servicios administrativos con clave fiscal por iVentanilla se debe descargar el archivo generado, el que será tratado por AFIP. Luego de tratado por AFIP, se debe descargar un archivo, imprimir y distribuir la factura. Es un procedimiento también muy tedioso, aunque agiliza los registros de venta y compras, como en la impresión y distribución de comprobantes en el caso de que sean masivos. El último y el más práctico de los métodos es el servicio web de AFIP. Desde la página de AFIP se opta por la obtención de un certificado digital, el cual se almacena en el sistema por única vez. Luego, día a día, se emiten los comprobantes y el sistema se encarga de validar online con los servidores de AFIP, obteniendo la CAE inmediatamente. Se pueden imprimir o enviar por mail los comprobantes. Se registran y contabilizan automáticamente. El procedimiento es mucho más sencillo y el único que ofrece ventajas al contribuyente. Los tres procedimientos son absolutamente seguros y protegidos del secreto fiscal. Todos los datos permanecen en la confidencialidad. Otros métodos de emisión. Existen muchas páginas web que ofrecen el servicio a través de Internet, con mucho marketing debido a la complejidad que tenía la resolución 2485. Las resoluciones 3571 y 3749 eliminaron esa complejidad, entonces por lo tanto ya es muy fácil hacerlo. La actual operatoria simplifica la operatoria y facilita la conexión directa con AFIP. Estos prestadores de factura electrónica online implica ahora dejarle los certificados digitales, con lo cual no tenemos un control adecuado de cuáles son los datos. Estamos confiando datos muy sensibles de la empresa, como quiénes son nuestros clientes, cuáles son nuestros artículos, nuestros precios, etc., en poder de terceros, los cuales normalmente los utilizan para
hacer listas de distribución de mail con los datos ya obtenidos a través de este método. También es muy difícil cambiar el prestador y se recomienda que se haga caducar ese punto de venta y se adopte el sistema web establecido por AFIP. Vamos a ver finalmente un ejemplo de consistencia, cómo se vincula a través de la factura electrónica, por ejemplo, a tres tipos de contribuyentes. Vamos a considerar que una persona es propietaria de un inmueble, por lo tanto tributa bienes personales. La inmobiliaria, que administra a lo mejor esa propiedad, tiene la obligación de emitir factura electrónica, con lo cual vincula al locatario, que puede ser un consumidor final, pero al pagar X cantidad de alquiler por año, obviamente debe tener los ingresos, por lo tanto le compromete o le condiciona el impuesto a las ganancias. A su vez, lo vincula con el locador, quien debe declararlo como rentas en el impuesto a las ganancias y a su vez debe tributar sobre bienes personales. O sea, este es un ejemplo bastante práctico como tres integrantes de la cadena económica quedan vinculados a través de un único elemento. ¿Tiene alguna ventaja el contribuyente? Solamente utilizando el servicio web de AFIP. Hay un mayor grado de integración de la información, lo que permite conectar un mayor número de tareas, como la gestión, recepción, emisión de rechazo, etc. Hay un menor número de errores provocados, hay una reducción de consumo de papel, tóner, etc., formularios, hay una reducción del espacio necesario para el almacenamiento. Posibilita a su vez también acceder rápidamente a ofertas de productos bancarios como servicios de cobranza, anticipos de cobranza, utilización de medios como Pago Fácil, Rapipago, etc. Se pueden realizar operaciones de marketing mucho más rápidas, ya que de todos disponemos, su mail, etc. Podemos canalizar ofertas, etc. En resumen, la factura electrónica, digamos, otorga un mayor control por parte de AFIP, con lo cual se va a poder determinar la liquidación del formulario 731 en una forma de una proforma que va a llegar emitido por. Las sanciones por incumplimiento dejan librado al criterio del funcionario actuante la sanción que pueden aplicar a quienes incumplan esta función. Y las ventajas para el contribuyente son una reducción de costos y gastos administrativos y de papelería. Hay otras ventajas y se debe encarar la factura electrónica con un cambio de mentalidad. La experiencia internacional ha sido muy positiva. Ha ampliado la cantidad de canales, permite la venta por internet, permite la asociación transitoria con colegas y otros interesados sin perder el control de negocio, facilita el otorgamiento de franquicias y consignaciones, ya que podemos otorgar que otros hagan la gestión y nosotros facturamos, reduce costos de viajantes, preventistas, cobradores, etc., amplía la comunicación con clientes y proveedores, permite la emisión de la factura luego de haber recibido la cobranza, hay una reducción de espacios y archivos, se facilita la ampliación de los medios de cobranza y se puede optar por una amplia variedad de servicios financieros. Reduce también los costos publicitarios y permite la emisión masiva de comprobantes como expensas, cuotas sociales, abonos, etc. El régimen de factura electrónica ha llegado para quedarse. Desde su lanzamiento ha sufrido muchas transformaciones, lo que lo ha convertido en materia compleja, pero ya se ha simplificado. En nuestro país avanza en función de experiencia y error, pero en esta oportunidad la han perfeccionado notoriamente. Seguramente su reglamentación continuará cambiando y muy frecuentemente, y ya no solo serán los comprobantes fiscales, las facturas, sino que serán los recibos, serán los remitos, serán las guías de despacho, etc. Todo será electrónico. Los sistemas futuros no pueden prescindir de régimen de factura electrónica o controladores fiscales nueva generación.
Se estima que el próximo paso, a partir del último vencimiento de la 3685, que es en agosto del 2015, ya será obligatorio tener factura electrónica para poder computar el crédito fiscal. No solamente es materia formal por parte de la FIP, sino que será la base de todo el sistema impositivo y económico, y es una tecnología que continuará afianzándose. También esta tiene una característica global y otros países la aplican con mucha eficiencia. Estados Unidos al año 2012 había llegado al 60% del total de su facturación a hacerla electrónica sin utilización de papel. Allí es un estándar de facto, la gente lo utiliza porque quiere, no porque lo obligan. En Europa es un estándar de jure y ha sido bastante resistida o evitada. De hecho, en países como Italia ha sido creada una policía especializada, la cual es armada y controla su cumplimiento. Pero se estima que para el 2020 ya no existirán facturas de papel. También con ello van a existir nuevos delitos como fraudes informáticos que se pueden realizar con la factura electrónica. Esto ya acontece en varios países y a su vez es posible alterarlo. Por lo tanto, conviene verificar siempre la CAE en la página en línea. Básicamente, si no se controla la CAE, uno puede ser víctima de una adulteración y simplemente lo que está recibiendo es un papel escrito en un procesador de texto y lo que vale es la CAE. También la factura electrónica tiene una condición de que facilita el lavado del dinero. Así, por ejemplo, en México se observó esta imagen donde en un simple barcito se emitían factura electrónica por grandes montos, lo cual permitía lavar el dinero proveniente de la droga. O sea, todo esto cambia absolutamente el entorno en que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Hasta aquí llega el video número 2. Posteriormente continuaremos con la versión de la resolución 3685, la cual es lo suficientemente amplia como para darle todo un contenido.